tiene que ser una hermenéutica diferente porque no va a aparecer como nos gustaría que apareciera. Si yo les pregunto a ustedes, a ver, díganme las mujeres líderes en el Nuevo Testamento, ¿quiénes son? María Magdalena, la que siempre María la mamá de Jesús, tenemos poco, pero posiblemente después María la mamá de Marcos. Relatos de ella dentro del movimiento de Jesús. O sea, tenemos en Lucas el canto Magnificat, etcétera, cuando está esperando, cuando se le anuncia, pero digamos, dentro del movimiento de Jesús, más bien anda con los hermanos de él, ¿dónde estás tú? ¿Verdad? Después de la muerte de Jesús, a los pies de la cruz, ya aparece, después de la muerte, parece, de hecho no nos da mucho. de los hechos En los Hechos de los Apóstoles, parece que ella ya está con el grupo de los apóstoles, pero no tenemos mucho. Entonces podemos decir que sí, ya del movimiento de Jesús resucitado. Ella era una madre preocupada por su hijo. Su hijo era perseguido, lo iban a matar. Marta y María, ¿quiénes más? ¿Qué hizo ella? Nos ayudaba a entrar a Jesús haciendo lugares y económicamente aportaba para la causa. Juana. ¿Se fijan? Tienes el nombrecito ahí de pasadita. Priscila, de la misma aquí. Junia, muy bien. De Junia nada más sabemos que se saludan a Junia. pero eso es servir, el nombre de servir. Apóstol, salúdenme a Junia, apóstol. Ella es apóstol. A Junia y a Crónicos. Ese es el problema. Si nos centramos solo en los nombres de mujeres, encontramos muy reducido. Muy reducido. Como que no hubiera muchas mujeres en la samaritana. Tenemos el nombre, pero es muy importante. Entonces, realmente no podemos centrarnos solo en el nombre de las mujeres. Tenemos que ingresar al texto desde otras perspectivas, como hemos estado viendo ahora, con la hermenéutica de la sospecha, la hermenéutica del silencio, la hermenéutica de entre líneas, ¿verdad? Bueno, Toda la que Jesús curó, las que Jesús curó no son del movimiento de Jesús. pero no sabemos. Que sepamos, no, o sea, no, por cierto que realmente no tiene nombre, solo el nombre lo adquieren por su relación con la familia o la enfermedad. La conjunta de sangre, la viuda de Naín, ¿no? La Sirofenicia, por donde viene. La vida también tenemos. La vida es una vida, la vida es una vida. Ahora vamos a ver. Entonces, las mujeres curadas por Jesús es un criterio muy importante que nos guía cómo Jesús trataba a las mujeres, pero no en el liderazgo, ¿verdad? Lo que queremos centrarnos es en mujeres líderes del movimiento de Jesús y después, cuando ya es el del resucitado. Ahora, bueno, muy bien. Tenemos textos hermosos como los que vimos ahorita del movimiento de Jesús. Pero después, otro muy hermoso, ¿cuál es? El que dice que delante de Dios no hay ni mujer, ni varón, ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ¿no? Que te abarca la etnia, el género, y la condición social. Eso es una afirmación fundante muy importante. De hecho, en los primeros siglos sirvió para que las mujeres pelearan su inclusión o contra la exclusión que se dio a finales del primer siglo, que se empezó a dar en el segundo siglo, tercer siglo, ¿no? Sacaban esa parte, entonces decían, no, eso no tiene sentido.
Pero resulta que tenemos otros textos que dicen que la mujer calle en la congregación, que dicen que la mujer no enseñe, que la mujer se case, que tenga hijos, que la mujer se someta al esposo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Delante de Dios no hay varón ni mujer, porque la mujer no enseña. ¿Qué vamos a hacer? Ocurre en la misma Biblia. Entonces, hay que buscar claves para poder interpretar. Nosotros decíamos, ustedes van a leer un artículo, ¿verdad?, que no vamos a ver acá, pero lo tienen en el módulo y yo lo pasé, cómo en América Latina se ha hecho hermenéutica desde los 70, 80. Yo me acuerdo que en los 70 toda la Biblia era liberadora, encontrábamos textos, solo buscábamos el lado liberador, y cuando alguien nos preguntaba, pero este texto, no, ese no es normativo, vea los evangelios, vea, y no asumiéramos esos textos que hablan contra la mujer. Ahora, ¿cómo trabajar el liderazgo de la mujer tomando en cuenta esta diversidad de los textos? Porque hay posiciones, por un lado, que a la mujer le dan una posición muy importante, y hay otros textos que intentan excluir a la mujer. Son prescripciones que intentan excluir a la mujer de la enseñanza, de los ministerios, etc. En todo el Nuevo Testamento todavía no existe la jerarquía que conocemos ahora. Recién empieza como a tener un poco de estructura, es un movimiento todavía. Entonces ya hacia finales del primer siglo ya empieza a haber episcopos, pero no son los obispos que conocemos ahora, sino los supervisores. Episcopos quiere decir supervisor, presbíteros, o sea, los ancianos, la palabra presbítero significa anciano, y diáconos y diaconisas como líderes ya de la comunidad, de la iglesia casa, de la eclesia. El griego es eclesia, no es eclesia. Pero todavía no tiene la visión que uno tiene hoy día. Entonces la mujer se está en todos los ministerios. Ahora, ¿cómo trabajar una hermenéutica que nos ayuda a ver esta diversidad de visión con respecto a las mujeres y que nos ayude a descubrir el liderazgo de la mujer? ¿Cuál fue el liderazgo de la mujer? ¿Realmente hubo muchas mujeres líderes o realmente excepcionales, poquitas? Yo hace pocos años estudié la temática y encontré una clave para ingresar al texto y descubrir el liderazgo de las mujeres. Y la clave es ver el liderazgo de las mujeres por periodos, ¿verdad? Para no decir, bueno, aquí este dice esto y este el otro, a cuál hacemos caso, las dos aparecen en la Biblia, etcétera, etcétera. Si uno ubica por periodos en los orígenes del cristianismo, ya puede explicar por qué en un texto se dice de esa forma, este otro texto dice de otra manera. Y podemos por periodos ir descubriendo por una hermenéutica de la sospecha si el liderazgo, la calidad y cantidad del liderazgo de las mujeres. Entonces, he seguido lo que los historiadores de los orígenes del cristianismo, como Raymond Brand, otros, lo dividen. Normalmente se divide en tres
llama periodo apostólico, o sea, el periodo de los apóstoles. Ahora el protagonista ya no es el Jesús de carne, sino el Espíritu Santo, que es el Espíritu del resucitado. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús, el Espíritu del resucitado, porque ustedes ven Hechos de los apóstoles y se habla mucho del Espíritu. Les digo que fueran para acá, para allá, aquí está, ¿no? Ya murió Jesús en la cruz, resucitó y su Espíritu es el que guía a los discípulos. Entonces se le llama movimiento apostólico. Así le nombran los historiadores de los orígenes del cristianismo. Y después tenemos otro periodo. Cuando mueren todos los apóstoles, ¿verdad?, incluyendo Pablo, que sería por allá por el 64 tal vez. O sea, ya cuando son martirizados, de hecho todos han sido asesinados, Pedro decapitado, Pablo condenado en Jerusalén, Santiago ya en hecho nos habla de también que fue condenado, decapitado, todos han sido martirizados. Cuando ellos ya mueren, ya no está el movimiento de los apóstoles. A ese movimiento se le llama también movimiento misionero. Yo en un libro ponía movimiento de Jesús en Cristo, o sea, para que no se separara mucho de Jesús de Nazaret, de Jesús, del Cristo, porque es el Cristo de la fe, entonces el movimiento de Jesús en Cristo. Bueno, realmente es el movimiento de los apóstoles, la escritura, o sea, todavía sigue siendo movimiento de las cosas. Los apóstoles van de aquí a acá, Pedro está primero, después viene Pablo, los feministas, Pablo, fundando iglesias, casa iglesia, etc. Ese periodo de los apóstoles va del 30 al 70, hasta la destrucción. Y después tenemos el periodo después de los apóstoles. Ya se murieron todos, pero quedaron las eclesías, ¿no?, las iglesias casa. Entonces ahí ya viene el periodo, se le llama post-apostólico o subapostólico. Creo que Raymond le llama subapostólico y después pone posapostólico ya con Clemente y Policarpo y otros de la patrística. Pero yo le pongo después de los apóstoles, post-apostólico. Entonces ahí podemos ponerlo del 70 al 135 o 150 si queremos meter a otros con Clemente. Pero ya es cuando ya no hay apóstoles, ya son discípulos de los discípulos. Ya está la iglesia más formada, ¿verdad?, ya está más institucionalizada. Entonces fíjense ustedes que esa es una clave interesante para ver el liderazgo de las mujeres, cómo era en el primer periodo, cómo era en el segundo periodo y cómo lo era en el tercer periodo. Aquí vamos a descubrir si, ¿verdad?, en verdad había mujeres líderes en los tres periodos. Una aclaración muy importante: los periodos y los escritos son dos cosas distintas, y ahí es donde se hace más problemático, porque si fuera todo que coincide con el evento, digamos que Jesús va por aquí y lleva un cronista y va narrando todo lo que Jesús hace, o sea, coincide evento con el escrito, pero no es así. En el tiempo de Jesús no se escribió nada, no era tradición oral. Son tradiciones orales que se van pasando entre las comunidades, como decía, los relatos, distintos tipos de relatos, y se vienen a plasmar. Por ejemplo, los del movimiento de Jesús se vienen a plasmar muchos años después del 70. En el periodo post-apostólico tenemos los relatos que nos hablan del movimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno entra al texto, tiene que tener presente el evento de Jesús.
cuando ocurrió lo que está narrando, pero también tiene que tener presente el evento del momento en que escribe, que es la perspectiva del autor que escribe. Entonces ahí en la lectura tenemos varios, también es bidimensional, digamos. El evento de Jesús, que es el evento histórico, y luego hasta en la letra se nota. Si yo escribo para judíos en el 85, como lo hace Mateo, o si escribo para gentiles, como lo hace Lucas, me va a condicionar la forma de contar las cosas. Y con respecto a la mujer, si yo estoy en el periodo post-apostólico y se empieza a institucionalizar la iglesia y haber problemas con las mujeres, ¿verdad? Habría que ver cómo afecta eso el evangelio, porque se escribió en otro periodo y no en el evento simultáneo. Entonces, en el periodo apostólico sí tenemos, y ese es el único periodo que sí coincide, bueno, no en el post-apostólico, en el periodo apostólico tenemos solamente 7 cartas que coincide el hecho con el evento, o sea, que es en el periodo de los apóstoles. Son 7 cartas de la primera generación de Pablo. Ustedes saben que el Nuevo Testamento tiene muchas cartas de la escuela paulina. Casi todas las cartas son paulinas, excepto Pedro, Primera y Segunda de Pedro, Judas y las 3 de Juan. O sea, la mayoría son de la escuela paulina. Hay que decir que escuela paulina, tradición paulina. Hay mucha diferencia entre unas y otras. Pero hay 7, entonces uno las llama primera generación, segunda generación, tercera generación. La primera generación son las 7 cartas que le llaman auténticas de Pablo. Romanos, Gálatas, Primera Tesalonicenses, Filipenses, Filemón, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Esas son las cartas de Pablo, que es la generación misma de Pablo. Los discípulos de Pablo son unos discípulos de Pablo de la segunda generación, Efesios y Colosenses. Y luego, primera y segunda de Timoteo y Tito de la tercera generación, que son discípulos de Pablo, es la escuela. Ahora aquí esto ha causado problemas porque dice, mire, como se lee literal, es que aquí dice Pablo a Timoteo. Ese era el estilo que se usaba en la antigüedad, siempre. En una escuela paulina o juanina, por ejemplo, Sócrates, existen las cartas de Sócrates y Sócrates nunca escribió, pero existen cartas de Sócrates que son de los discípulos de Sócrates. Hipócrates también. O sea, era una forma de llevar a las nuevas generaciones el mensaje y actualizarlo, ¿verdad? De un maestro muy reconocido. En la antigüedad, en las escuelas de retórica, eso se usaba. Incluso escogían los estudiantes del gimnasio, siendo así, ¿verdad?, qué filósofo van a escoger para crear sus discursos. Esto ha sido muy complicado, sobre todo para los que hacen una lectura muy literal del texto. Pero cuando uno ve que es una práctica común, entonces no hay problema. Por otro lado, si uno lee en Pablo que uno es salvo por gracia, por ejemplo, y en todas las cartas de Pablo uno es salvo por gracia, incluso los evangelios, y luego ve en Timoteo que dice, pero la mujer se salvará si tiene hijos. Entonces, ¿cómo es eso? Estamos en otro concepto. Claro. No me salvé. La mujer se salvará cuando tenga hijos. Ya de Timoteo, que ya se
Escuchen pues. Escuchen Palabra de pues. Dios, ¿verdad? Escuchen pues. O en 1 Timoteo, el concepto de salvación es muy interesante, porque dice, Timoteo, si tú haces todo eso, vas a salvarte. Y en Pablo insistió mucho que es por gracia y no por las obras de la ley. Son contextos diferentes. En el tiempo de Pablo, el problema de los judaizantes, tienen que seguir toda la ley, tienen que circuncidarse. Pablo dice, no, no se necesita. La fe de Jesucristo es solo, es suficiente. No se necesita seguir la ley, no se necesita circuncidarse. Ahí está un concepto diferente. Aquí en Timoteo hay problemas con el matrimonio. Dice Timoteo 4, dice, por allá vendrán y prohibirán el matrimonio a aquellos que los oponentes. Y dice, no, que la mujer se case con la... ¿Por qué? Porque los gnósticos en ese tiempo decían que la mujer se iba a salvar, el hombre y la mujer se salvan si los encuentran vírgenes, si no se casan. Ahí. O sea, tenemos otras discusiones teológicas. Vamos por ahí, vamos por ahí. Mejor me encaja más de esa. La salvación llega, ¿verdad? Cuando te conservas pura, virgen, lo bueno. Me encaja más de esa. Vean, en el libro este apócrifo gnóstico de Pablo y Tecla, ¿cómo empieza? Bienaventurado aquel que no se casa. Bienaventurado aquel que si se casa vive como si no se casara. Bienaventurado aquel que, y tiene muchas bienaventuranzas que hablan de la pureza de todo, de las relaciones sexuales. Se dio el sentido, que el gnóstico histórico. No, los gnósticos, del 150 en adelante, más tarde. Por eso tiene que ser más tarde. Y había ya elementos pre-gnósticos en Timoteo. Entonces, es de la tercera generación. Entonces, como empieza a meterse mucho en lo que es la iglesia, toda esta visión, entonces ahí podemos entender por qué Timoteo dice, pero la mujer, ¿verdad? No permito que enseñe, muchas herejías, ¿por qué? Porque somos hombres que están hablando, ¿verdad? No le enseñan, ¿por qué no lo que va a enseñar? Pero se salvará teniendo hijos. O sea, solo entendemos eso cuando vemos la polémica que está. Si no vemos eso detrás del texto, nos quebramos la cabeza de qué significa eso, que la mujer se va a salvar con el hijo. Y por eso es fundamental el detrás del texto. Y eso nos hace ver cómo podemos encontrar diversidad dentro de toda la tradición paulina. La tradición de la escuela paulina. Primera generación, segunda generación, tercera generación. Entonces, en Pablo, periodo apostólico, es muy privilegiado porque tenemos 7 cartas simultáneas con el evento. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, están los Gálatas. No es que escribió mucho tiempo después. O a los romanos, o corintios, o filipenses. Es el único escrito que coincide periodo y evento. El apostólico es todo el resto del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el resto del Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, saltando Romanos y todas las cartas, Apocalipsis, Primera y Tercera de Juan, Primera y Segunda de Pedro, Segunda de Tesalonicenses. Bueno, todas las cartas fueron escritas después del 70, excepto estas. Entonces ahí tenemos que, lo que quiero decir es que hay que estar, como decimos en México, abusados. Hay que ser abusados, no abusivos, abusados. O sea, avispados, ¿verdad? Y cuando estamos leyendo un texto que está hablando de un evento mucho anterior, pero reflejaría en algo la situación en que se escribe. Eso va a resultar muy rico ahora que vemos. Empecemos con el movimiento de Jesús. ¿Sí? Ahí el material privilegiado son los 4 evangelios. No hay otro. Los 4 evangelios, tal vez algunos otros como Tomás, etc. Pero los 4 evangelios en el Nuevo Testamento canónico. Ahora,
quedamos con los nombres de las mujeres, son poquitísimas en este periodo. María Magdalena, Susana, Juana, Marta y María. O sea, las otras, Priscila y otras son del apostólico. Y aquí, bueno, las que están a los pies de Jesús, a los pies de la cruz, o las que fueron con su nombre, que cada evangelio al final cambia los nombres, ¿verdad? Una dice Salomé, el otro le cambia, y el otro. Y de María Magdalena es el que es claro. Pero si nos basamos en nombres, realmente tendríamos que decir, no, la mujer en el tiempo de Jesús, en el movimiento, no había mujeres. Había poquitísimas. Había poquitísimas. Pero si nos damos cuenta que hay un problema en el lenguaje androcéntrico, entonces ya hay que acercarnos al texto con otros ojos, y ahorita lo vamos a ver. La gran líder del tiempo del movimiento de Jesús es María Magdalena. No se dedica mucho, excepto el Evangelio de Juan, dedica muchos versículos. Mateo y Marcos y Lucas la ponen siempre de primera como testigo de la resurrección, de la sepultura. No, testigo de la crucifixión, de la sepultura, de la resurrección y la aparición. Estas cuatro cosas son muy importantes. Por eso el querigma, ¿verdad? Lo que he recibido y transmitido, eso les doy. Que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó y se le apareció. A nosotros ahí quitaron a Pablo, ya quitaron a María. Todos los evangelios hablan que se le apareció a María Magdalena de primero y a otras mujeres. Pero forma parte del carisma. Y una de las condiciones para ser apóstol era haber sido testigo ocular de las cuatro cosas. Y las que lo fueron las mujeres. María Magdalena encabezando. Y había mujeres mirando de lejos, y entre ellas María Magdalena, el fulano, y los otros nombres se les confunden, pero lo que siempre está en María Magdalena. Mateo, Marcos y Lucas la retoman. Juan más todavía. Después, bueno, Marta y María, antes de pasar a Susana y Juana, también son hermanas muy importantes. Se ha dicho que representan comunidades diferentes, no, pero viéndolo desde la perspectiva de las mujeres, es muy importante. Aparece en dos evangelios, en Lucas y en Juan, con relatos largos. O sea, no solo mencionar salúdame a, sino con relatitos, ¿verdad? Más importantes. Ahorita vemos cada uno. Y tenemos bueno, Susana y Juana, Lucas. Bueno, Lucas 8 y 3 es el único que dice dentro del Evangelio que había mujeres que seguían a Jesús. Porque todos no lo dicen, solo al final del Evangelio. Menciona dentro del Evangelio que lo seguían y le ayudaban los mujeres. María Magdalena, Susana y Juan. Por eso es importante Lucas 8:3. Viendo entre líneas. La samaritana es retomada por el Evangelio de Juan. No tiene nombre, pero le dedican muchos versículos. Y aparece como la primera mujer evangelizadora de Samaria. Hay que guardar eso porque eso es importantísimo. Marta y María, decíamos, aparece en Lucas y en Juan. Vamos a ver, de pronto decimos algo de ahora. En Lucas aparece una discusión entre las hermanas, ¿se acuerdan? ¿Cuál es esa discusión? Se sentó a los pies de Jesús y Marta se fue a hacer los pies y se quitó. Un problema de roles ahí. Un problema de roles. Muy bien. Bueno, mire, este texto tradicionalmente se ha leído como que ella busca lo espiritual y ella lo maneja. Pero eso no tiene nada que ver con eso. De hecho, en ese momento no se divide. En la Biblia, la cultura hebrea y la cultura del Nuevo Testamento siempre tienen toda la herencia hebrea, no hay división en el espíritu y materia.
hay que entrar por otra vía. La casa de Marta y María es una casa donde Jesús se siente bien, son sus amigos, amigas, y tiene casa, que nunca no aparece, pero se encuentra. ¿Por qué se siente él bien ahí? Llega, ¿verdad? Juan aparece que él de día, cuando ya estaba para besarlo, estaba en el templo de día y de noche salía de la ciudad. Betania está cerca, porque había venido. Yo me imagino que se fue a la casa de estas hermanas. Ahora, cuando María se pone a estudiar y dice a los pies de, esa es una frase muy importante. Cuando dice a los pies de, es que ella está estudiando, ¿verdad? Ella está aprendiendo, ella es discípula. Es discípula. Solo por el hecho de estudiar a los pies de. De hecho, se dice que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. A los pies de Gamaliel. Pues María estudió a los pies de Jesús. Nadie dice nada. Nadie dice nada. Bueno, hay una frase muy buena de Jesús ahí, porque Marta parece que es la jefe de la casa, porque cuando Juan llega, la que abre la puerta es Marta. De hecho, debía haber sido Lázaro, porque es el hombre el que abre la puerta, pero en todo caso, aquí vemos algo diferente. Marta abre la puerta, la que abre la puerta siempre es el jefe de la jefe. Marta está en la cuestión administrativa de la casa y todo, y le reclama a Jesús que no le ayuda a esta muchacha que está sola en estudiando con él. Pero él hizo una cosa muy bien, ha escogido la mejor parte y nadie se le da. En ese momento las mujeres no estudiaban. Los niños a partir de los 12 años judíos empezaban a estudiar la Torá, pero las niñas no. Aquí está Jesús legitimando, ¿verdad? Dándole un espacio a la mujer de la preparación, del estudio, ¿verdad? Y bueno, eso es ya una relectura muy interesante. Ahora uno diría, es que Marta es la que se encarga de la relectura y todo, y de hacer la comida. Pero el rol de Marta en Juan no es así. Es al revés acá. María está atendiendo a la gente que viene a ver a su hermano Lázaro que se murió. Y le dice, oye, Jesús está por ahí, ¿verdad? Porque Jesús supo que había muerto su amigo y viene. Situación muy peligrosa ya de persecución. Y Marta es la que va al encuentro de Jesús. Y ahí, con Marta es un espacio grande de versículos, eso hay que tomar muy en cuenta, de un diálogo teológico muy profundo. Y como un estudiante que estuvo en la Universidad Bíblica Mercedes López del Brasil, una religiosa, hizo el estudio, la confesión de Marta. La confesión de Marta es que dice, ¿tú crees eso? Sí, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Una confesión igual de elocuente que la de Pedro. Y ella trabaja toda la confesión de Marta, que no se recuerda, más que se recuerda la de Pedro. Hasta ahorita, ¿no? La confesión de Pedro, y siempre se recuerda. Pero en Juan está la confesión de Marta. Entonces ya no es María que estudia los pies, sino que es ella que maneja también que el diálogo con Jesús es un diálogo teológico. Y ahí se ve que las dos mujeres eran líderes del movimiento de Jesús, ¿verdad? Por el tipo de conversación y por estudiar, por ser discípulos. ¿Sí? Las dos son. Ahora, lo interesante es que no son de Galilea, sino de Betania. Y que el movimiento de Jesús también tenía gente en Judea, ¿verdad? Entonces, Juan recupera a Marta y Lucas también. A María y Marta y Juan, María y Marta, sí. Ahí están los roles intercambiándose. El caso de la samaritana es muy interesante porque siempre cuando yo estudié y le preguntaban a uno, hace años, ¿quién fue el primer misionero de Samaria? María.
le decían Felipe. Felipe es el evangelista de Samaria. Todo el tiempo, usted pregunta a cualquier estudiante quién fue, porque se acuerdan que el tío fue a Samaria, pero ya el evangelio nos habla de una mujer que es la mujer samaritana. Y ahí no se recuerda. O sea, la exclusión empieza desde Pablo, que dice que se le apareció a los discípulos, y no dice que a María Magdalena. Cuando los 4 evangelios dicen. Ahora, Pablo escribió en ese tiempo. Corintios sería como del año 52. Y Juan, el evangelio de Juan es del año 100. Vean qué interesante, porque en el año 100 ya las mujeres las están excluyendo. Entonces ya hay un proceso de exclusión. Entonces no hay que leer como que el tiempo de Jesús muchas mujeres y después ya no, y al final ya no, ¿no es cierto? Hay discusiones, ¿sí? Discusiones. Bueno, entonces esto es en general con las mujeres en el movimiento de Jesús, pero ahora veamos el problema del lenguaje que oculta. Ahorita vimos nombres de mujeres, pero no nos podemos quedar con solo nombres de mujeres, porque son poquitas. Pues ahora veamos el lenguaje. Hay muchas, realmente hay muchas discípulas en el movimiento de Jesús, pero están escondidas por el lenguaje. Por eso hay que magnificar. Una estrategia hermenéutica es magnificar cuando aparece, hacerlo grande. ¿Por qué? Porque no pudieron no ser incluidas. Cuando no pudieron no ser incluidas es porque eran demasiado importantes, más de lo común, ¿sí? Los textos que más sacamos son Marcos 15, bueno, los que están ahí, Mateo 27, Lucas 23, que son las mujeres, testigos de crucifixión, sepultura, resurrección y los aparecimientos. Lo interesante es que ellas eran discípulas de Jesús en Galilea. Eso es lo que hay que ver aquí. Eran discípulas de Jesús que lo seguían desde Galilea. Aquí lo tenemos en este versículo. Bueno, había también unas mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la Madre de Santiago, León y José de Salomón. Luego también viene el 15:47, ¿dónde lo han puesto? ¿No? Ahí está primero la crucifixión, la sepultura. No, pero antes el Lo que quiero ver es esto: testigo de la crucifixión, testigo de dónde lo han puesto. La sepultura era muy importante. ¿Por qué se hace tanto énfasis en la sepultura? Porque en la antigüedad los crucificados no eran sepultados. No sé qué iba por lo dejaban ahí. Lo dejaban para eso, como escarmiento. Había muchos crucificados como escarmiento y que las aves los comieran. En el caso de Jesús se insiste que fue sepultado, forma parte del querigma, y entonces en la resurrección, después va a ser la teología, resurrección del cuerpo, ¿no? Aquí está la María Magdalena, y ahí aclara cuál ella. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él, que estaban tristes y dolorosos. ¿Quiénes eran ellos? Los apóstoles, los discípulos. Había mujeres que estaban allá afuera mirando, le digo, ¿dónde está? ¿Dónde lo ponen? Y luego aparece aquí, resucita en la madrugada, primero a ella, primero a ella, y fue a comunicar a los que estaban tristes y llorosos, es decir, a los discípulos. Los padres de la iglesia, por este versículo, llamaron a María Magdalena la apóstol de los apóstoles. La apóstol de los apóstoles, así lo llamaron los padres de la iglesia. Entonces aquí está la resurrección y la aparición. Lo interesante es esto, en el capítulo 15, 40 a 45. O sea, ya vimos, pero están unos nombrecitos ahí, fulano y sultano, ¿no? No son mujeres. Testigos de sepultura,
en crucifixión, sepultura, resurrección y aparecimiento. Pero vean cómo nos sorprende el Evangelio. Hacia el final menciona a estas mujeres y luego cómo dice eso, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Estas mujeres son las que seguían y servían. Estas son, dice Susana. Hay un libro muy bonito publicado por Salter, que las mujeres seguían a Jesús, de Susana ella habla de seguían y servían, dos palabras teológicas muy importantes, ¿no? Porque seguir tiene que ver con el seguimiento de Jesús. Son discípulos. Y servir con diaconía, con ministerio, con servicio. Entonces dice, y enfaticemos aquí, muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Estas mujeres, María Magdalena, la madre de Santiago, Salomé, y muchas más mujeres, estas mujeres le seguían y le servían cuando estaba en Galilea y otras muchas que habían subido con él para Jerusalén. Este texto es importante, pero se pierde porque está al final. Nunca vemos a las mujeres adentro del mismo evangelio, ni siquiera María Magdalena está al final. Y al final dice, no solo María Magdalena, muchas otras que seguían y servían, no se quedaron en la casa, bajaron con él desde Galilea, bajaron en el mapa, pero Jerusalén está hacia arriba, ¿no? Subieron con él a Jerusalén. Sí, incluso Antonio Pagola, en el libro de Jesús, Aproximación Histórica, dedica un capítulo a la relación que Jesús estableció con las mujeres y basándose en este texto asegura que lo más propio es que las personas que reciben a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén son las mujeres, que son su mayoría, y los hombres que la han acompañado a él, porque se pensaba que era toda la gente que estaba por la Pascua allí y los estudios dicen que no era probable, porque la gente que llegó ni siquiera conocía a Jesús, porque eran de la diáspora. Entonces que los que hacen la entronización de Jesús, que sacan los ramos y los mantos, son este grupo de mujeres y de hombres que lo acompañan a él desde Galilea. Que bueno, es una conclusión que saca, a partir del texto que dice que muchas mujeres subieron con él desde Jerusalén. O sea, este texto es fundamental. Si no tenemos este texto, que había muchas mujeres ahí con él, no sabríamos, pensaríamos que somos 5 y una excepción, mujeres las que andan con Jesús. Pero vean cómo el lenguaje oculta. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando al final aparece que había muchas mujeres también dentro del movimiento y que venían con Jesús desde Galilea? Eran mujeres que vivían en Galilea y bajaron con él, subieron con él. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que volver a leer todo el Evangelio y hay que visualizar, ¿verdad? Lo que hace una hermenéutica de las mujeres es visualizar la presencia de las mujeres, pero no es inventando, ¿verdad? Sino con argumentos. Díganme si este no es el argumento fundamental. De Galilea venían las que le seguían y lo servían. Entonces, visualizarlas en cada milagro de Jesús, en cada discusión con un fariseo, ahí había mujeres discípulas, ¿no? Tenemos solo nombres de varones, y también un número simbólico. El número 12 es simbólico, todo el mundo lo sabe. Solo que cuando trata de mujeres ya se dice que es 12 exactamente, pero es un número simbólico, ¿verdad? Representa, ¿verdad?, las tribus de Israel, representa muchas otras cosas, la nueva comunidad, hay varios simbolismos. Entonces, para una sociedad patriarcal donde es androcéntrico el lenguaje, no es extraño que tenga nombres de varón, pero que había muchas mujeres
sí las había dentro del movimiento de Jesús, porque lo tenemos aquí, en este versículo, que es un sumario casi, ¿no? Es un sumario. Los sumarios son muy importantes para la lectura de las noticias, los sumarios. El sumario es un resumito al final. De hecho, tiene muchos sumarios. ¿Qué hacen los otros evangelios? Y verán que este evangelio se escribió, entre 68 y 70, por allá del 70, la mayoría dice, ya en el tiempo que murieron los apóstoles. Una pregunta que pronto dentro de algún apócrifo que se pueda determinar el elegirla, el llamarla. Se han dicho en los apócrifos, hay muchas cosas de eso que sorprenden a uno, ¿no? Las sorprendieron. Que yo incluso le comentaba esta mañana a la profesora que a mí me llamaba mucho la atención que el inicio del Evangelio de Marcos está por el lago de Galilea y les llama, les dice, síganme. Pero no aparece un texto que les diga a ellas también, síganme. Ah, pero si es el testimonio de resurrección en boca de una mujer. ¿Existe algún documento apócrifo o que uno pueda tener como fuente este lenguaje de Jesús si es tan liberador? ¿Por qué no aparece escrito el que él también les haya dicho, síganme? ¿Por qué creen que no aparece escrito? Porque el lenguaje es androcéntrico. Y lo normal sería que solo dice, sígueme. Y ahí están, ¿verdad? Porque lo encontramos aquí al final. Ahora, es verdad, en textos como el Evangelio de Felipe hay mucha presencia, sobre todo en María Magdalena, y en disputa con apóstoles, especialmente con Pedro. Hay un libro gnóstico más tardío, mucho más tardío, que se llama Pistis Sophia. No sé si ustedes han leído libros gnósticos, a veces no lo entienden, son esotéricos, pero hay mucha presencia de las mujeres. ¿Por qué? Porque en la teología gnóstica, como no importa el cuerpo, es aquí la gnosis. Es la gnosis lo importante, no importa la historia, por eso hay mucho, es muy problemático gnóstico, porque no le importa lo que pasa en la historia, entonces ese conocimiento no importa si es mujer, varón, esclavo. Ellos lo tomaban también eso. Pero es muy interesante, te refleja la disputa más tardía, ¿verdad?, entre mujeres y varones. En el Pistis Sophia, Sofía es el último eón, ¿verdad?, de los, o sea, el innombrable, el trascendente, innombrable, pues es el todo poderoso, etc. Y luego hay muchas emanaciones, que son como de mi grupo, y el último es Sofía. Y luego Sofía desobedece, bueno, como siempre la mujer, bueno, en todo caso, no voy a hablar del último, pero se llama Pistis Sofía, de ella como quiere volver a estar en los cielos y volver allá más cerca del pleroma. Pero en el relato aparece Jesús como el Salvador, siempre aparece como el Salvador, que te va a ayudar a ti a cómo volver a descubrir tu divinidad interna, tu chispa divina, y a ver cómo te fundes también. O sea, ese es el rol gnóstico del Salvador, que es Jesús. Ahí no existe ni crucifixión. ¿Qué es eso? San Germán. ¿Cómo? San Germán. San Germán. ¿Qué es San San Germán? Así lo tienen nombrado a Jesús. Los gnósticos. De hoy, yo solo manejo los manuscritos de aquel entonces. De hoy no sé nada de los gnósticos. Y no sé si trabajan estos libros. Yo sé de eso. Entonces aparece Jesús y aparecen los discípulos siempre haciendo preguntas, porque ese es el proceso, haciendo preguntas. Entonces aparece Andrés preguntándole, aparece Susana preguntándole, aparece Marta, María, Magdalena, todas las mujeres y los hombres también preguntando a Jesús cosas, porque él es el que va a compartir los misterios. Y María Magdalena es la que más se destaca, haciendo preguntas. Y después son tantas las preguntas que María quiere preguntar y no se atreve. Y entonces Jesús le dice que qué pasa, que por qué no preguntas. Dice, yo quiero preguntarte, pero dice, tú sabes
está Pedro y que él odia a las mujeres. Me da miedo preguntarte, pues él está y él odia, y sabes que él odia a las mujeres. Así dice un texto, manuscrito muy antiguo. Pero no es del tiempo de Jesús, ¿verdad? O sea, es un libro apócrifo muy posterior, pero que lo que hace es reflejar lo que acontece dentro ya de la formación ya institucionalizada de la iglesia, los que quedaron fuera, y entonces ahí viene, o sea, te da para comprender un poquito el contexto, ¿verdad? El contexto que aparece. Pero sí es cierto que en los textos gnósticos aparecen mucho las mujeres. Incluso hay María Magdalena tiene un evangelio, el evangelio de María Magdalena, dentro de los textos gnósticos. Yo pienso que por eso es que también se estudiaron dentro de la tradición de la iglesia ortodoxa por todas estas cosas. Vamos a hacer, yo creo que ahorita mire, son las 3:02. Vamos a hacer una pausita, pero parece que hay una pregunta. Dicen que el evangelio de Tomás habla de que Jesús le daba el carpintero a María Magdalena y esto provocaba el sello de Pedro. La pregunta es, ¿la María Magdalena era una apóstol? Sí, María Magdalena era un apóstol, lo podemos percibir en los libros canónicos y en los libros como el Evangelio de Tomás, que es ese no es nada tardío, y además no creo que sea gnóstico, ¿verdad? Ya el Evangelio de Felipe tal vez sí. Entonces ahí muestra sí a María Magdalena como una discípula, como un apóstol. Incluso la patrística se llamaba el apóstol de los apóstoles. Y de verdad que en Felipe aparece que Jesús a ella la quería más que a todos los discípulos, entre los discípulos están muy celosos, y ella dice que Jesús le contó los misterios y ellos no le quieren creer porque como a una mujer se lo va a contar, ella se pone a llorar, la defiende esos textos que no son canónicos nos ayudan a ver un poco el problema, ¿verdad? De la disputa entre la participación de las mujeres con la no participación. Pero estamos hablando ya siglo II, ¿no? ya mucho más tarde. Siglo II, siglo III. Mateo también hacia el final, leemos hacia el final, Mateo sobre el final. Había muchas mujeres, no sé si era un artículo con todo esto, que lo levantaron, lo van a ayudar a entender, ya pues, ¿sí? Incluso más completo, ¿verdad? Había muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas, María Magdalena, María de Santiago y José, la madre de Zebedeo. Entonces Mateo retoma a Lucas y es interesante. Mateo retoma a Marcos y es interesante porque ya se estudió mucho tiempo después. Pudo haberlo quitado Mateo, pero no, ahí está. Lucas tiene el 8:3, el único evangelio que dice que también había mujeres, lo acompañaban los 12 y a mí las mujeres tenían que entrar, María Magdalena, etc. El único que habla de mujeres seguidoras al interior mismo del evangelio, pero también al final también, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea fueron a entrar, siguieron el sepulcro y cómo era colocado el cuerpo. Todos insisten en mujeres que habían venido desde Galilea. O sea, ahí definitivamente ya no cabe duda de que en el momento de Jesús no había solamente María Magdalena, Susana, Juana, están mencionadas, más muchas, dice. Incluso se usa el término muchas. Lucas también es interesante, mira lo que dice. Las mujeres, ese texto es interesante, vamos a ver, 24:1. Lucas 24, para leer el versículo anterior, porque es muy importante.
mujeres que llevan los perfumes, encuentran la piedra, no está el cadáver. Entonces llegan dos personajes con vestidos brillantes, blancos, y entonces ellas tienen miedo porque buscan entre los muertos al que está vivo, no está aquí, y les dice en el versículo 6, recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado a los pecadores y será crucificado y al tercer día resucitar. Él se está dirigiendo a las mujeres. ¿Y quién está diciendo? Recuerden lo que les dijo. O sea, está el movimiento de Jesús. Nosotros allá no nos dijo, porque Jesús le dijo a sus discípulos, no dijo discípulos, a discípulos, que cuando le anunció la pasión, que iba a ser crucificado, el Hijo del Hombre tiene que padecer. Nunca nosotros visualizamos mujeres cuando aparecen los discípulos y les dicen el Hijo del Hombre, porque llamó a los 12, porque llamó a sus discípulos y les dijo el Hijo del Hombre va a padecer, va a ser así, pero al tercer día. Pero nunca se está diciendo a las mujeres, recuerden lo que les dijo cuando estaban en Galilea. Son las que bajaron. ¿Y qué pasa? 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo a ese sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Entonces, ¿verdad? Solamente por 2 verbos nos damos cuenta que ya estaba. Recuerden lo que les dijo y ellas se acordaron. Así es. La hermenéutica feminista tiene que magnificar verbos, buscar entre líneas. Ellas eran las que venían desde Galilea y le seguían y servían, palabras servir, palabras servir. Y Juan, es interesante que el Evangelio de Juan es el que más dedica versos a las mujeres, dedica textos, versos a las mujeres, era como que dedica poemas. No, Juan le dedica a veces como a por ejemplo, fíjense, María Magdalena es un relato precioso. Ella va, hay un diálogo muy lindo cuando él le dice María y ella dice Raboní, y entonces dice, deja de tocarme porque yo tengo que ir al Padre. Es todo un diálogo precioso, ¿no? Ella está ganando la batalla de Cristo. Ese es Juan. Y Marta y María ya lo vimos, ¿no? Cuando Marta hace la confesión tan elocuente como la de Pedro, la mujer de Samaria, primera evangelista, primera evangelizadora de Jesús. Y todos ellos, con María Magdalena, Marta y María, porque María es la que unge, ¿se acuerdan? En Juan, María es la que unge a Jesús. Y aquí, y Marta es la que confiesa que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y la samaritana es la que evangeliza toda la ciudad de Samaria, ¿no? Y María Magdalena, pues, es la discípula amada de Jesús, ¿no? Que va a buscar al sepulcro y allá aparece como en Edén. Es muy bonito ese texto de María Magdalena. Entonces, Juan retoma y le dedica más textos que todos los demás. Lo interesante es que Juan es del año 100, finales del primer siglo. Timoteo, finales del primer siglo. Timoteo no permite que las mujeres enseñen. Juan aparece aquí, grandes maestras y apóstoles, evangelistas, ¿no? Del mismo periodo. Entonces eso es muy interesante porque lo que nos está diciendo es que había una fuerte discusión. Entonces uno se contesta con lo